En medio de más de 900 sanciones ilegales contra Venezuela, el pueblo no solo ha defendido su derecho evidente a producir y consumir alimentos, sino que también se ha convertido la comida en un terreno de resistencia y de dignidad. El llamado bloqueo alimentario buscaba rendir por hambre a todo un país, pero se ha encontrado, como hemos dicho, con un pueblo organizado que siembra, que organiza y que con ello vence. Esto es Raíz Popular, programa emitido por ANTV, y hoy vamos a hablar de un aspecto decisivo en la vida de todos los pueblos, que es la soberanía alimentaria. Para ello contamos con una magnífica invitada. Ella es Clara Sánchez Guevara, ingeniera agrónoma, magíster en estrategia y geopolítica, doctoranda en defensa integral, autora de Operación Bloqueo de Alimentos a Venezuela y Geopolítica y Colonización Alimentaria. El uso del hambre como arma de guerra lo estamos viendo recientemente en su forma más cruda, en el caso de Gaza, pero como ya sabemos, una medida que se implementa de forma sistemática contra los pueblos. En ese sentido, nuestra primera pregunta a nuestra invitada es: ¿qué significa este bloqueo alimentario? ¿Qué significa en el contexto de Venezuela, en el contexto de guerra híbrida contra Venezuela? ¿Y qué ha significado para la población? Bueno, en primer lugar, el tema alimentario, como lo has comentado recientemente, se utilizó en Venezuela como un arma de guerra, particularmente digo como una munición de guerra, en el cual a partir del año 2014, cuando comienza a generarse la política de coerción de Estados Unidos contra Venezuela, comienza principalmente a utilizarse el tema alimentario y comienza a ejecutarse lo que yo denomino una operación bloqueo de alimentos a Venezuela, en el cual el fin era, cambiar, ¿no?, el régimen político en Venezuela o definitivamente matar a la población de hambre. Para ello desde a partir del año 2014 y particularmente el año 2015, cuando se declara por parte de Estados Unidos y de la mano del presidente Barack Obama a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a su seguridad nacional y política exterior, comienza esta política de coerción contra Venezuela, que por supuesto se desarrolla, como también lo has comentado, a través de una cantidad de medidas coercitivas unilaterales que ubican actualmente a Venezuela como el cuarto país más sancionado del mundo y que se instrumentaliza todas estas medidas en el bloqueo económico, financiero y comercial que se ejecutó y que se ejecuta contra Venezuela, y que no es solamente económico, también es político, es militar, es diplomático y por supuesto altamente mediático para lavarle la cara a este bloqueo, que aparte de todo es instrumento, ¿no?, de la guerra multidimensional difusa que se aplica contra Venezuela. A partir del año 2014 y en la medida que se fueron incrementando estas medidas coercitivas unilaterales contra el país, comenzó a atacarse directamente el tema alimentario a través del bloqueo, el impedimento para Venezuela de comprar, ¿no?, insumos, alimentos, materias primas para suministrar, como todo, bienes esenciales a la población venezolana, como también pasa en otros países del mundo. A Venezuela se le bloqueó, se le persiguieron el pago a proveedores, se le persiguió el pago a cuentas, fondos que todavía están bloqueados en bancos internacionales para comprar alimentos, medicinas o combustibles, que también afecta el tema del suministro alimentario. También se persiguió particularmente el programa de alimentos subsidiados, este programa que se convirtió en bandera, ¿no?, a partir del año 2016, y la persecución que se hizo sobre el suministro alimentario a Venezuela, particularmente los comités locales de abastecimiento y producción, que también se bloquearon para impedir inclusive este suministro. Se hizo la persecución a aquellos empresarios, no solamente nacionales, sino internacionales, que intentaban suministrarle alimentos a Venezuela. Se puede mencionar en el caso venezolano cómo se detuvo ilegalmente a quien es ahorita ministro de Industria, a Alex Saab en ese entonces, y fue detenido ilegalmente siendo diplomático en Cabo Verde. Eso lo podemos recordar, como también como fueron, digamos, sancionadas, o no vamos a decir sancionadas, sino amenazadas de que no se le siguiera suministrando alimentos a Venezuela a una cantidad de empresas mexicanas. Entre ellas podemos recordar a Libre a Bordo, una empresa mexicana que se sancionó en el año 2020, en plena pandemia, pero también con ella unas 15 otras empresas muy reconocidas mexicanas que le suministraban alimentos a Venezuela y fueron amenazadas con ser sancionadas por Estados Unidos y la OFAC
si seguían. Y así como esas medidas, se impidió en frontera, particularmente a partir de desde la frontera colombiana, el ingreso de suministros alimentarios que venían para los comités locales de abastecimiento y producción. En ese entonces, 400.000 cajas de esos alimentos subsidiados para atender a la población venezolana también fueron. Y así pudiera enumerar muchísimas otras formas de cómo se generó una operación para bloquear el suministro alimentario en Venezuela. Y por supuesto, este ataque de suministro alimentario, que forma parte de todas estas acciones que te comenté anteriormente, diplomáticas, militares, por supuesto busca en todo caso afectar la economía, evitar el suministro de bienes esenciales al país. Esto haría en todo caso que la población se exacerbara contra el gobierno bolivariano, ¿no?, en esta política de coerción, y que por supuesto fuera la población quien impulsara esta política estadounidense de cambio de régimen. Cuando hablo de cambio de régimen me estoy refiriendo a esta política exterior norteamericana que se instrumentaliza mediante la fuerza militar o mediante otros medios. Estamos hablando aquí de las medidas coercitivas unilaterales, las cuales aplica Estados Unidos cuando cataloga a una nación, a otro estado, una amenaza a su seguridad nacional, y en todo caso intenta imponer un cambio de régimen. En este caso apunta al modelo político, ¿no?, a cambiar el modelo político, que en este caso es la revolución bolivariana. Apunta, por supuesto, al gobierno como tal, que es el gobierno bolivariano de Venezuela, y como cabeza, por supuesto, al líder, que en este caso el presidente Nicolás Maduro, y por eso vemos este ataque sistemático contra el líder de la revolución bolivariana. Has comentado que afecta efectivamente a todo el plano institucional, a todo lo que representa el Estado venezolano, pero evidentemente también a su pueblo y al pueblo organizado que está detrás, que yo creo que siempre ha sido lo que más temen, porque un gobierno se puede cambiar, pero una población entera es más difícil, o entera o gran parte de ella. En ese sentido, me gustaría preguntarte también cómo, ya hemos visto cuál es el escenario que se genera precisamente por estas medidas coercitivas, cómo se plantea pues, enfrentar este escenario. Sí, bueno, este escenario de las medidas coercitivas en el ámbito alimentario que nos trae en este momento, ya lo ha venido enfrentando no solamente el gobierno nacional, como lo hemos planteado, sino en conjunto con la población, en una forma de corresponsabilidad. Y no solamente sucede en este momento, sino que sucede particularmente desde el año 2014, cuando se comienza a instrumentalizar el tema alimentario para imponer este cambio de régimen. Y en el 2016 podemos ver algo que se hizo vanguardia, por eso fue altamente atacado, que son estos comités locales de abastecimiento y producción que se organizaron en el seno de cada comunidad en todo el territorio nacional venezolano, que hizo que estos alimentos pudieran llegar a las puertas de las casas de los venezolanos. Todavía se hace puerta a puerta, casa a casa de cada familia venezolana, y terminó en el año 2024 atendiendo a más de 7 millones de familias de venezolanos. En este sentido estamos hablando que no solamente el tema de la producción, el tema del abastecimiento se hizo de parte solo del gobierno, sino que tiene que ver con el apoyo contundente, o mejor dicho, el liderazgo de todas estas comunidades organizadas en cada uno de estos sectores, que es lo que hace que a nivel nacional, por supuesto, estas políticas, ¿no?, de la lucha contra el hambre, que implementa el gobierno bolivariano, por supuesto, puedan llegar a cada rincón de Venezuela. Y no solamente tiene que ver con el programa de alimentos subsidiado CLAC, también con el programa de alimentación escolar, en la cual también las comunidades están involucradas, los programas que se han generado sobre la vulnerabilidad nutricional, en este caso para atender estas zonas que fueron más vulnerables en medio de este asedio. También hay participación de las comunidades y son los que liderizan en todo caso estos espacios. Y un elemento que es importante, ya que estamos hablando nosotras, que parte de estos comités locales de abastecimiento y producción que se insertaron o que se desarrollaron en medio de esta crisis, están en un alto porcentaje liderizado por mujeres. O sea que también es la mujer dentro del territorio venezolano quien lideriza esta lucha, porque, como podemos conocer, también es la mujer, los hijos, ¿no?, que se ven afectados, que se vieron afectados en medio de esta política, y por eso es la mujer vanguardia en esta, digamos, resistencia que ha tenido el pueblo venezolano para garantizar el derecho a la alimentación, de la mano con un gobierno, por supuesto, que acompaña garantizar
el derecho de la alimentación a todo el pueblo venezolano. Y lo ha logrado. Los estragos que causó esta política de agresión en medio de esta guerra híbrida multiforme particularmente dirigida por Estados Unidos contra Venezuela, fueron desastrosos. Hizo que retrocedieran una cantidad de digamos, indicadores que había llevado con la llegada de la Revolución Bolivariana a la población a los más altos estándares, digamos, de calidad de vida. En este caso había salido del mapa del hambre, y es con la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales que comienza a incrementarse en Venezuela, digamos, el índice de prevalencia de subalimentación o hambre en el país, que como vemos en el año 2025 se ha reducido también radicalmente, y es gracias a ese trabajo conjunto que hace el gobierno, ¿no?, como liderazgo de la Revolución Bolivariana, como lo hizo en los inicios de la revolución, lo vuelve a hacer ahora en un contexto más agresivo, en un contexto más complejo, y por supuesto sigue el pueblo acompañando a este gobierno para poder salir de estas consecuencias que genera este bloque económico, financiero y comercial. Lo hace en conjunto con su pueblo, y son los datos que ahora podemos ver en el año 2025 de cómo Venezuela ha podido vencer nuevamente el hambre y está a punto de erradicarla nuevamente en el país. En ese sentido, una de las noticias destacadas ha sido el informe el informe de Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, el informe SOFI de 2025, que está integrado por distintos organismos y vinculado a Naciones Unidas. Es el informe dependiente de Naciones Unidas más importante, donde se destaca precisamente estos logros de Venezuela con algunos datos clave, como la subalimentación, que en 2019 rondaba el 17,6% y actualmente había bajado hasta el 5,9%. También el 95% de alimentos producidos en el país, y ahora iré también hacia esta pregunta con nuestra invitada. Una disminución de un 1,2% de la desnutrición infantil en 5 años, que es una fecha que son muy pocos años realmente. La lactancia materna exclusiva por el 70%, que es el mayor de escolar, de los que se benefician 5 millones de niños y niñas en Venezuela. En relación con este informe, te quería preguntar, en primer lugar, por el 95% de alimentos producidos en el país, porque esto no es habitual, lo habéis que se compren a otros países y demás. En ese sentido, este bloqueo también está sirviendo para una mayor autosuficiencia, aunque sea hacer de la desgracia una virtud. Sí, bueno, lo que sucedió con este bloqueo en Venezuela es que así como se vulneró, ¿no?, el derecho a la alimentación en Venezuela, de la seguridad y soberanía alimentaria, también sirvió para reimpulsar la conceptualización de la seguridad y soberanía alimentaria en Venezuela. Lo que acabas de mencionar, efectivamente, es que en el último informe de la FAO del año 2025, que reporta datos anteriores, efectivamente este informe sobre seguridad alimentaria y nutrición en el mundo, que está constituido y que publican en conjunto FAO, FIDA, Programa Mundial de Alimentos, Organización Mundial de la Salud y UNICEF, han, digamos, reconocido, porque es importante que también lo digamos, que ha disminuido el hambre en Venezuela del 17,6%, como lo has mencionado, al 5,9% de la población. Dato que lo que indica es que Venezuela está a punto de erradicar nuevamente el hambre. Y cuando hablamos de este contexto que te he mencionado anteriormente, en medio de esta política de cambio de régimen, no es solamente que reconoce el dato, que reconoce que se ha reducido, reconoce efectivamente que se ha llevado una exitosa política pública de la lucha contra el hambre en el país, que lo vuelve a hacer el gobierno bolivariano, como lo hizo al principio de la Revolución Bolivariana, pero en la llegada en los años 2000, sino que también es una política pública de la lucha contra el hambre, contra las medidas coercitivas unilaterales y también contra el bloqueo económico, financiero y comercial, que por supuesto se instrumentaliza en esta guerra difusa contra el país. Y además podemos, no solamente en el término de reconocer el dato, sino qué es lo que hay detrás de este 5,9%, porque como veníamos hablando, se afectó proporcionalmente el índice de prevalencia de subalimentación en el país con, digamos, la aplicación consecutiva y proporcional de las medidas coercitivas unilaterales que crecieron, tanto fueron más elevadas esta cantidad de medidas en el año 2019 como a ese nivel se elevó el más alto nivel de índice de prevalencia de subalimentación en el país.
Este dato concreto, que también es importante que lo hablemos, como has mencionado algunos elementos, tiene que ver con que en Venezuela se manejaba mucho el tema del desabastecimiento. Podíamos ver cómo este dato quizás para otros es un dato menor, pero en Venezuela durante muchos años, a partir del año 2016 particularmente, se mantuvo en agenda internacional el tema de una crisis alimentaria en Venezuela y eso era lo que generalmente se sabía. Ahora que tenemos este dato, hemos visto cómo se ha hecho nulo esta información, que lo que nos quiere decir detrás de esto, y podemos enumerar algunos puntos, es que Venezuela aumentó, perdón, el índice, el abastecimiento en Venezuela, que había rondado el 12% en los años más crudos del bloqueo económico, financiero y comercial, al cierre del año 2024 al 99,1%, ahorita debe estar superando alrededor del 100% del abastecimiento de alimentos en el país. Y esto está relacionado a dos cosas importantes. Una que tiene que ver con la disponibilidad de alimentos, estoy hablando en términos de kilos por persona al día, que está a punto, los datos lo que nos indican es que Venezuela está a punto de alcanzar nuevamente la media mundial en cuanto a este dato. Y cuando hablamos de disponibilidad de energía calórica para la población venezolana, que también se había disminuido ambos entre un 50 y 20% en los años más crudos del bloqueo, estamos hablando que la disponibilidad de energía está otra vez superando el promedio global. O sea, Venezuela ha venido trabajando y recuperando datos. Además de esto, podemos hablar también del tema de la alta inflación, cómo la alta inflación inducida en el país, por supuesto, impactó el índice de precio de los alimentos, limitando su acceso a la población venezolana, y esta se ha reducido el año 2024 alrededor del 99,9%. O sea, es un índice de inflación que viene a, digamos, a parecerse a los niveles que había antes de que iniciara el bloqueo económico, financiero y comercial contra Venezuela. Y por supuesto, esto en otros datos que podemos numerar tiene que ver con la producción primaria nacional de alimentos, que se ve reducido alrededor del 30%. Podemos ver cómo al final de cierre 2024, esos 22 millones de los que habla, por supuesto indican que es que Venezuela ha nivelado nuevamente su producción a los años a inicio del bloqueo económico, financiero y comercial, y con ello la producción agroindustrial, que en los años más crueles se había reducido al 11% y terminamos el 2024 con una producción agroindustrial de alimentos alrededor del 80%. Y esto es lo que nos dice que cuando en los años crudos del bloqueo, a los inicios del bloqueo, se redujo la importación de alimentos alrededor del 60% en el año 2016-2017. Vemos cómo se pasó de una necesidad de importar alimentos a lo que acabas de mencionar, que es la producción nacional de alimentos. O sea, los alimentos que se encuentran en los anaqueles de los supermercados en la actualidad superan el 90%. O sea, ha servido este tema de la crisis y del bloqueo para superar vulnerabilidades que por supuesto tenía la conceptualización de seguridad y soberanía alimentaria en Venezuela. Y estos datos, esto que ha pasado, la política el programa de alimentación escolar, los comités locales de abastecimiento y producción, el programa de atender nutricionalmente las comunidades vulnerables en Venezuela, es lo que ha hecho que haya disminuido el déficit nutricional alrededor del 4%, y podemos hablar de este dato que no es menor en este contexto de asedio, de que bajó el índice de prevalencia de subalimentación o hambre al 5,9%, que es a punto nuevamente de erradicar el hambre en el país. Y un elemento que es importante, que tampoco se dice, es que Venezuela ha podido recuperar sus reservas alimenticias en un nivel de 101 días, lo que viene a lo que nos vendría a decir que son los niveles más altos históricos que ha tenido Venezuela, incluyendo antes del bloqueo. En relación también con esto, porque hablamos de antes del bloqueo, pero además también, y no solamente habla, sino que ejecuta un proceso de transformación mayor que viene también de siglos de historias de dependencia, de historias de no tener soberanía. Como también, independientemente de involucrar al pueblo en conseguir otra Venezuela posible, que también es otra forma de relacionarse con el mundo. Sí, bueno, Venezuela en el tema alimentario y el tema de la producción y la seguridad y soberanía alimentaria
Venezuela, el proceso de incorporación de las comunidades y del pueblo en este proceso inició con la Revolución Bolivariana. O sea, cuando se llevó a cabo en el año 2001-2002, lo que el comandante Chávez en ese momento lanzaba, que era la ley de tierras agrícola. En este caso esta ley, como podemos recordar, fue una ley que en ese momento, junto con la de hidrocarburos, fue lo que hizo que se desatara, ¿no?, en ese entonces el golpe de Estado y paro petrolero del año 2002. Desde ahí comienza la incorporación, digamos, del pueblo, en este caso de los campesinos, en lo que tiene que ver con el rescate de tierras que se ejecuta en los primeros años de la Revolución Bolivariana, que sigue estando vigente, que sigue distribuyendo tierra al campesinado a nivel nacional, pero no solamente tiene que ver con el ámbito campesino, el tema de la formación y la conformación de consejos comunales y comunas agrícolas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Uno de los elementos más importantes en este proceso de comunalización tiene que ver la gran cantidad de proyectos y de espacios en el territorio que se han desarrollado, y la mayoría de ellos, o muchos de los que tienen mayor fortaleza en la organización comunal, están ampliamente desarrollados, no solamente en el ámbito territorial rural en Venezuela, ¿no?, sino también en el ámbito de la ciudad, en Caracas, altamente relacionados al tema alimentario. O sea, que se ha ido incorporando desde darle, digamos, la pertinencia de la importancia que tiene el campesinado a nivel nacional, desde los inicios de la Revolución Bolivariana hasta ahora, donde todo el mundo se va incorporando en la importancia que tiene el tema alimentario y el tema de las comunas, los proyectos comunales que se desarrollan. Acabas de hablar de los procesos de transformación. Efectivamente, con el bloqueo comienza un proceso que ahorita efectivamente es un proceso de transformación que se viene creando desde la base. Son las comunidades, el pueblo quien participa en este proceso de transformación que se le ha denominado las 7T, y es lo que ahorita viene a dirigir el plan nacional, el nuevo plan nacional al 2030, que está enmarcado en este proceso de transformaciones. Y por supuesto, una de esas patas, de esas 7 procesos de transformaciones, está en el ámbito social, y el ámbito social no escapa, por supuesto, al ámbito alimentario. Pero además de estas transformaciones, se ha desarrollado también a nivel nacional, y comienza con una agenda bolivariana para atender el ámbito económico, también el tema de los motores, digamos, de la economía, el desarrollo de motores de la economía, y es el tema alimentario y agroalimentario también uno de esos principales motores. Y aquí ya no estoy hablando solamente del ámbito comunal o del ámbito del campesinado, sino que se involucra lo que yo llamo todo el poder nacional. En este caso también hay empresarios, en este caso está la industria, la pequeña industria, la mediana industria, los emprendimientos. O sea, se ha hecho lo que yo llamo fusionar los componentes tangibles e intangibles que implican al pueblo y al gobierno, a lo público y a lo privado, para permitir, en este caso para Venezuela, digamos, reconfigurar, ¿no?, y recomponer el poder nacional que se vino afectando, y es lo que permite que Venezuela podamos en la actualidad, no solamente en el ámbito comunitario, tener una de las organizaciones, un nivel de organización mayor del que teníamos en los inicios del bloqueo, en el ámbito, digamos, del pueblo, de la organización comunal, sino que también tiene que ver con que es uno de los países que en los últimos 4 años ha crecido constantemente su economía, distinto a lo que sucede en todo el resto de los países de la región, en lo cual retrocede o se disminuyó el crecimiento en estos países, las proyecciones de crecimiento, y así es el ámbito económico, lo cual por supuesto termina impactando la vida cotidiana del pueblo. Y en este caso es importante que lo digamos, que el pueblo está consciente, no solamente de lo que tiene que ver con el bloqueo económico, financiero y comercial que comenzó en el año 2014, cuando no sabíamos cómo se llamaba o qué era lo que estaba ocurriendo. Se ha crecido, nos hemos crecido como pueblo venezolano en la conciencia de comprender la situación y el contexto, el escenario geopolítico en el que estamos, la importancia que tiene nuestro país. Generalmente se habla como reserva estratégica, ¿no?, cuando hablamos de que Venezuela es la primera reserva mundial de petróleo, pero no solamente es eso, porque también somos una reserva moral, y eso el pueblo lo ha entendido. Y así como en una oportunidad el tema alimentario fue tan importante para, digamos, esta comunidad internacional atacar a Venezuela, acusándola de que el presidente Nicolás Maduro era en ese entonces el creador de la crisis alimentaria en Venezuela, y por la cual había que intervenir militarmente, una intervención humanitaria camuflajeada
en este entonces, pero que en todo caso era militar, camuflajeada de humanitaria, había que intervenir a Venezuela para salvar a los venezolanos del hambre que se estaba creando en el país actualmente, y la gente lo entendió que no era así, que eran las agresiones a las que nosotros nos estábamos enfrentando. Actualmente, una vez que tenemos este dato, mira, otra de las cosas importantes, que este dato lo que nos dice es que con este dato que da la FAO se acaba este tema de la crisis alimentaria en Venezuela, se acaba este relato que no solamente comenzó a ser construido con los inicios del bloqueo, sino que había que hacerlo real, y por eso es que se llevan estos niveles de persecución alimentario a los alimentos que iban destinados a Venezuela, y no solamente los alimentos, eran todos los insumos, semilla, el combustible. Nosotros podemos recordar en el año 2020 cómo los informes de la USAID decían en ese entonces, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que en Venezuela, una vez que ya eliminado los ingresos petroleros por parte que ellos habían hecho con las sanciones a PDVSA, y eliminado los ingresos petroleros para financiar semillas, para financiar a los productores, lo único que le quedaba a Venezuela era eliminarle, evitar que siguiera comprando combustibles, y que una vez que dejaran a Venezuela sin combustibles, que nos dejaran sin combustible como un suministro esencial, entonces ya con eso no se podrían hacer funcionar los tractores y caería definitivamente y precipitadamente, como se puede leer en el informe, la producción nacional de alimentos a un nivel catastrófico, que es parte de lo que buscan estos relatos, esta agresión. Y en este caso, particularmente, así como se vivió en los inicios del bloqueo y cómo el tema alimentario fue usado como un arma de guerra, como una munición de guerra, también el pueblo está consciente que en este momento se construye otro relato que tiene años en construcción para volver a atacar a Venezuela, porque se acabó el tema de la crisis alimentaria, se acabó la forma, el relato que se construyó para atacar a Venezuela constantemente, y entonces ahora hay que construir otro relato que se avale en la comunidad internacional para poder, como siempre, atacar a Venezuela, en este caso al presidente Nicolás Maduro, y que pueda, en todo caso, el fin último siempre es que Estados Unidos pueda imponer su cambio de régimen en el país. Has mencionado varias cosas que me gustaría plantearte ya para ir cerrando. En primer lugar, hablaba de una reserva moral, y en esa reserva moral participa, evidentemente, como estábamos también mencionando, ese pueblo organizado, ese pueblo que enfrenta directamente, que no solamente delega en los gobernantes, sino que participa directamente en enfrentar este escenario. En ese sentido, me gustaría plantearte cómo esa conciencia, no solamente de la situación, sino esa conciencia política, esa conciencia de responsabilidad a nivel popular, está también siendo un mecanismo fundamental para destruir los distintos relatos que se van construyendo, y además convertidos en verdad mediante acciones violentas contra Venezuela, que se han ido construyendo. Ahora veíamos recientemente, bueno, ahora está la amenaza directa a nivel militar con esos buques desplegados en el Caribe, con esas agresiones directas y que vulneran todo el derecho internacional contra estas lanchas en el Caribe y demás. Veíamos cómo el pueblo venezolano respondía alistándose en las Fuerzas Armadas. En este caso, también se produjo un alistamiento. Hay también una elevación de las conciencias necesario para poder resistir en este tipo de escenarios. Te pregunto, no solamente desde Venezuela, sino también para que sirva a otros pueblos del mundo que necesitan seguir construyendo sus caminos. Sí, bueno, la reserva moral de la que te estoy hablando, justamente la vemos ahora particularmente en este contexto de amenaza externa directa. En aquel momento te mencionaba en algún momento que en Venezuela se intentó en el año 2019 ejecutar a través de la frontera colombiana una intervención disfrazada de humanitaria, pero una intervención militar disfrazada de humanitaria a Venezuela en ese entonces, para ingresar por la fuerza ayuda alimentaria en Venezuela. Y por supuesto estuvo el pueblo de frente impidiendo, ¿no?, que ingresara, en todo caso, estos camiones que al final terminaron siendo quemados, y que hasta que el New York Times lo publicó diciendo que efectivamente habían sido quemados por la propia oposición venezolana, quien es como que el caballo de Troya, ¿no?, para ejecutar esta política estadounidense dentro del país. Eso vuelve a repetirse en este momento. O sea, esta reserva moral, cuando uno está en las calles, cuando tú ves al pueblo, a todo el pueblo venezolano, en todos los
rincones de Venezuela, porque es importante que se diga que no solamente sucede en las capitales del país, en todo el territorio nacional, al primer llamado que hizo el presidente de la República para que se alistaran en medio de lo que puede presentarse una amenaza que ahora lo vemos concreto, es una amenaza en el Caribe con barcos y misiles que están allí, que se le disparan a lanchas con misiles por la construcción de este nuevo relato del que te estoy hablando, del que ya el tema alimentario ya no es. Y es el pueblo quien ha salido en respuesta. Ya hay, como quien dice, un bagaje en Venezuela, hay una preparación en Venezuela en este término, hay más conciencia efectivamente en Venezuela de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Ya se sabe que sobre nosotros pesa, ¿no?, este decreto que cada año vuelve, se incrementa, se escala y desescala estas formas para penetrar sobre todo el tema de las mentes de cada uno, y que se hace particularmente a través de las redes sociales. Y en este caso, justamente el pueblo organizado está teniendo conciencia los sábados cuando se está yendo a los espacios de encuentro, porque no solamente sucedió en el momento del alistamiento cuando se hizo el primer llamado, es que el sábado reciente, el segundo sábado, fue la Fuerza Armada, ¿no?, como componentes, todos los componentes de la Fuerza Armada fueron a reunirse con las comunidades en este caso al contrario, y ahí estaba el pueblo también consciente de la participación que tiene para defender a Venezuela, porque una de las cosas que tiene que tener claro el mundo es que en medio del bloqueo económico, financiero y comercial que se inició contra Venezuela en esta agresión, en esta guerra híbrida, lo cierto es que el pueblo estuvo allí. O sea, no es que se resistió solamente el gobierno, es que el pueblo estuvo acompañando a su gobierno, que efectivamente se intenta a través de toda una guerra psicológica, que como te dije al principio, esta política de coerción o esta guerra está acompañada de acciones particularmente de propaganda mediática justamente, entonces el pueblo está un poco más acostumbrado a esto. Y esta reserva moral es lo que hace que salgan por millones a alistarse, y que cuando la Fuerza Armada va a sus comunidades también, la Fuerza Armada sea recibida en cada una de las comunidades, en cada uno de estos territorios comunales para, digamos, prepararse en lo que es la defensa integral de la nación. Porque no solamente es en el ámbito militar, es en todos los componentes de la seguridad de la nación, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social, y para eso ya se tienen muchos años en la que la Revolución Bolivariana ha estado de la mano de su pueblo llevando adelante una cantidad de acciones, y ahorita volvemos a llegar a otra etapa cumbre en este proceso, en este contexto de amenaza externa, pero también estoy segura que así como se han derrotado en algunas otras oportunidades, se va a hacer. No se hace solo, se hace de la mano del pueblo, se hace en conjunto, y es lo que sigue pasando y no se entiende en el mundo, porque efectivamente es que no es solamente un presidente o no es solamente un gobierno bolivariano o no es solamente la revolución bolivariana que va sola caminando con un liderazgo. No, es que el liderazgo es en conjunto y el pueblo está acompañando este modelo político de transformación que se lleva a cabo en Venezuela en pleno siglo XXI. Clara Sánchez Guevara, si quieres también decir algo a modo de conclusión. No, la verdad es que lo único que me queda llamar es, como venezolana, a los que nos ven, ¿no?, fuera de Venezuela, es que Venezuela ahorita es un país que está en paz, es un país que ha logrado en estos últimos años una estabilidad política que ha permitido también tener una estabilidad económica, aún en contra de las agresiones más complejas que se le ha aplicado en los últimos años a la nación, que se ha superado, que el pueblo lo ha superado, y que hay que entender que desde el año 2014 se hizo esta agresión contra el país y que ahorita sencillamente es una escalada más, y es un llamado a los pueblos del mundo a buscar un poco más, no creer cualquier noticia que se divulgue en las redes sociales, sino que podamos buscar un poco más qué es lo que está sucediendo en la Revolución Bolivariana y por qué es importante que no solamente es que se defienda a la Revolución Bolivariana, es que se defienda al pueblo venezolano, que también merece y debe
tener y tiene el derecho de vivir en paz, de estar en paz, de desarrollar su modelo económico, su modelo político, su modelo social, y para eso es que es importante que el pueblo entienda que tenemos derecho a elegir nuestra libre determinación de poder hacer en nuestro territorio lo que nosotros nos convenga más. Una mirada desde el sur, y es el llamado, por supuesto, a todos los pueblos del mundo. Pues muchas gracias. Yo añadiría que también estáis aportando a esa construcción de un otro mundo posible donde pasa algo a lo que en otros países no estamos acostumbrados, que es que el gobierno realmente sigue los intereses, las necesidades y lo que le obliga su pueblo. En este caso, ese pueblo venezolano que ha demostrado en distintas oportunidades la capacidad organizativa no solamente para enfrentar conflictos estructurales, sino cualquier coyuntura, y mira que ha habido coyunturas difíciles. Por otra parte, también me gustaría hacer también un llamamiento a eso que mencionabas de consultar, de ir más allá. Vivimos en esta era de la posverdad, donde parece que la verdad y la mentira ya no importan, donde también parece que las noticias llegan, desaparecen, y al final estamos muy poco informados, aunque creemos que estamos muy informados porque nos llega ruido por todas partes. Sí que también invitamos a seguir, a profundizar, a recordar qué fue lo que se dijo y comprobar cuál es la realidad concreta, por ejemplo, como estábamos haciendo hoy, años después de esas imágenes que nos vendían una Venezuela completamente asolada por una crisis humanitaria sin precedentes, y cómo, en efecto, también esto demuestra que lo que había era una agresión sin precedentes, pero es una agresión que ha sido combatida por su pueblo en alianza, por supuesto, con un gobierno leal al pueblo, y que hoy en día se manifiestan estas cifras estupendas de este informe, que desgraciadamente no tiene tantos titulares como tenía la otra campaña mediática. Muchas gracias, Clara. Esto es Raíz Popular en ANTV y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.